Nueva entrega del programa Andalucía por España, el formato en el que os damos a conocer más de cerca a los 14 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía. Hoy contamos con la presencia de uno de los dos portavoces adjuntos, Javier Cortés, el sevillano Javier Cortés. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista, claro que sí. Javier, siempre que se habla de ti, se te vincula con esa foto simbólica en el Banco de Sevilla con Santiago Abascal, esa foto de la que han pasado ya 7 años. En aquel momento se trataba de conseguir un diputado en las Cortes. 7 años después, Vox es tercera fuerza política a nivel nacional y también aquí en Andalucía. ¿Cómo has vivido personalmente esa evolución del partido? Bueno, yo la verdad es que la he vivido de forma bastante romántica, porque sí que es cierto que en aquella época en la que estábamos dispuestos a montarnos en un banco con tal de llamar un poquito la atención, una época en la que vivíamos una sordina mediática absoluta, en la que no representábamos prácticamente a nadie, y es la verdad. De hecho, recuerdo que en aquellas elecciones el PACMA sacó más votos que nosotros, o sea que incluso había una broma que hacía cierto daño, que decía que los andaluces habían votado más pensando en la mascota que en España. Así que lo tuvimos que asumir con bastante humildad y seguir trabajando. Y bueno, yo creo que al final el tesón de Santiago Abascal ha conseguido pues que hoy en día hayamos pasado de estar en lo alto de un banco con 4 amigos enfrente, porque los 4 que había eran amigos, a llenar plazas, a llenar actos y a ser un verdadero, como dice Santiago, movimiento patriótico y social al que se han unido españoles de todo origen, gente que votaba antes a la izquierda, gente que votaba a la derecha, y que se sienten reflejados en nosotros quizás por la certidumbre que genera Santiago y porque ellos perciben en Santiago que hay una persona delante de ellos con convicciones, que defiende y que se cree lo que dice, y yo creo que eso ha conseguido que la gente haya visto en Santiago pues un líder nacional que esté hoy ya, bueno, pues como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, y que sin duda estamos en situación de seguir creciendo y ojalá lleguemos a la situación de nuestra compañera italiana Giorgia Meloni y podamos disputar ser la primera fuerza política en España. A pesar de todo y a pesar de esa autenticidad del líder del partido, Santiago Abascal, de la que estás hablando, hay medios, la mayoría, los de siempre, que continúan hablando de que Vox es un proyecto coyuntural. ¿Por qué a tu juicio no es así? Bueno, mira, yo estoy convencido que no es así por lo siguiente. Yo creo que el resto de partidos políticos, desde el Partido Popular a Podemos, están hablando de cuestiones que para nada interesan a los españoles. Ellos hablan de la Agenda 2030, hablan del animalismo, de ese falso ecologismo, hablan de una serie de cuestiones que a los andaluces no les preocupan. Los andaluces hoy en día, los andaluces y todos los españoles, tienen muchas preocupaciones en su casa. Muchos de ellos tienen que elegir ahora si van a pagar el recibo de la luz, si van a poder llenar la nevera o si van a poder pagar la hipoteca que ahora les sube por los tipos de interés. Muchos de ellos están preocupados por la inseguridad de sus barrios. Si vamos al mundo rural, vemos que los agricultores, los ganaderos y los pescadores en la mar están abandonados precisamente por esas normativas que redactan Partido Popular y Partido Socialista junto con Podemos y su Agenda 2030 en Europa, y nosotros nos oponemos a todo eso. Queremos defender las fronteras para luchar contra la inmigración ilegal, queremos defender las fronteras para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos, ese mundo rural tan amplio, no tenga que competir de manera desleal con productos de terceros países que son recogidos con mano de obra esclava, a los que no se les requiere esos requisitos fitosanitarios que sí se les exigen a nuestros agricultores y ganaderos y que están haciendo que no sean competitivos, que tengan muchísimas más trabas administrativas, muchísimas más inspecciones, un aumento en los costes de producción pues muy superiores al resto de competidores. Entonces, al nosotros posicionarnos con los problemas reales de los españoles y de los andaluces en particular, pues ellos están viendo en nosotros personas que de verdad estamos preocupados por los problemas que tienen en el día a día. Hay muchos españoles a los que les cuesta pagar la luz, hay muchos españoles a los que les cuesta pagar el colegio de sus hijos y ven cómo los políticos están gastando sus impuestos en mantener unas administraciones elefantiásicas, voraces, que necesitan de un esfuerzo extraordinario por parte de contribuyentes, que son personas muy humildes, que no son ricos, que no forman parte de grandes fondos de inversión, sino que son personas mileuristas que tienen que hacer mucho esfuerzo para pagar impuestos y que están viendo cómo nuestros políticos están despilfarrando y derrochando
todo ese dinero que debería ir destinado pues, a la sanidad, a la educación, a la cultura, a la investigación, a la seguridad de los barrios. Y yo creo que es toda una serie de circunstancias, una amalgama de problemas que están teniendo los ciudadanos y que están viendo que están abandonados por los partidos políticos tradicionales. Javier, Manuel Gavira nos comentaba la semana pasada aquí en este mismo formato y en este mismo escenario en el Parlamento andaluz que el PSOE ha abandonado al pueblo y que la derecha del PP ha abandonado la idea de nación. ¿Por qué crees que está pasando esto? Lo digo porque el proletariado, los trabajadores, están votando a Vox. Bueno, yo creo que los trabajadores están votando a Vox porque están viendo que es un partido político que se preocupa por los trabajadores. ¿A qué me refiero? Partido Popular y Partido Socialista son responsables directos de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, energético en España. Ellos son los responsables de que se haya desindustrializado España. Ellos son responsables de que se haya deslocalizado todas esas fábricas que había en España y que ahora están en terceros países, como por ejemplo China, que es el caso más famoso y que conocemos todos, y que eso ha provocado que en España haya desaparecido la clase media y que cada vez está habiendo una brecha social mucho más grande y mucho más importante entre los trabajadores por cuenta ajena y personas que están amasando mucha más cantidad de riqueza. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Vox se posiciona a favor de la reindustrialización de España, cuando Vox habla a favor de un plan hidrológico nacional que vertebre todas las cuencas para que lleve agua hasta el último rincón de España, cuando nos posicionamos de una manera tan clara, los trabajadores españoles que votaban otras opciones están viendo que llevando el agua a cada rincón pues habrá más trabajo del que hay ahora, que se van a poder generar oportunidades para los jóvenes del mundo rural que ahora están condenados a irse a la ciudad o a irse al extranjero, y que cuando hablamos por ejemplo de soberanía energética estamos hablando de que vamos a producir la energía que consumen los españoles y que de esa manera vamos a poder abaratar el recibo de la luz a la familia, a los autónomos y a la industria en general, y vamos a poder, entre otras muchísimas cosas, luchar contra ese problema que está ahora por desgracia tan de moda, que es la inflación, la subida de los precios, no por el aumento del consumo interno, que es lo que normalmente provoca la inflación, sino por un aumento en los costes de producción, es decir, por un aumento de coste energético, por un aumento, por ejemplo, de los carburantes que están haciendo que todos esos empresarios que producen un determinado producto tengan que subir los precios para poder mantener sus estructuras, para evitar, por ejemplo, despedir a trabajadores. Todo eso es un cúmulo de circunstancias con las que Santiago se ha posicionado de una manera muy clara, y entonces están viendo los trabajadores que antiguamente se veían reflejados en la izquierda que efectivamente han sido traicionados, y le podemos además unir los casos de corrupción que todos conocemos aquí en Andalucía, etc. Una serie de circunstancias que han hecho que esas personas que necesitan del Estado para salir adelante ven en Santiago un patriota que efectivamente se posiciona a favor de la gente que necesita a los políticos y no a favor de un Estado autonómico, por ejemplo, que es el bienestar de la clase política, pero no el estado del bienestar de los españoles. Y por tanto, pregunto, si el PSOE se ha posicionado y se posiciona ya como lo que es la nueva burguesía, y el Partido Popular ha dejado de ser conservador, ¿en qué se diferencian el Partido Popular y el PSOE actualmente? El PP ha dejado de ser conservador porque ha dejado de dar hace mucho tiempo la batalla cultural. Yo es que creo que se diferencian muy poco. Ellos en política medioambiental están de acuerdo, ellos en política energética están de acuerdo, en política soberanía están de acuerdo, en cuanto a problemas de inmigración están de acuerdo, ellos están de acuerdo a que España ceda soberanía a la Unión Europea sin pedir prácticamente nada a cambio, y por lo tanto prácticamente no se diferencian en nada. A eso le podemos unir, por ejemplo, todas esas leyes ideológicas de la izquierda que la derecha se ha negado a derogar. Es decir, no es que se diferencien poco, es que en muchísimas cuestiones, probablemente en las principales, están de acuerdo. Es decir, el Partido Popular se vende como el partido de la gestión, pero ya hemos visto que luego el Partido Popular sube impuestos, mantiene los gastos. Es verdad que, por ejemplo, el ejemplo de Juan Moreno Monilla, el presidente de Andalucía, baja los impuestos, desarrolla una campaña de marketing político extraordinario para pasar a ser el presidente de la buena gestión, que baja impuestos, que está consiguiendo que los andaluces salgan de ese abismo que dejaron los socialistas. Pero si luego uno analiza de verdad todas las políticas que está haciendo el señor presidente de la Junta de Andalucía, uno se da cuenta que al final es, pues eso,
una campaña de marketing político que nada tiene que ver con lo que públicamente dice. Javier, además de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, eres también portavoz de dos comisiones, la de Economía y Hacienda y la de Agricultura. Vamos a escucharte ya en las intervenciones que has tenido aquí en el Pleno. Si el señor Moreno Bonilla quería anunciar algo positivo para Cataluña, para Andalucía y para el resto de España, aún está a tiempo de apoyar a su compañera Cayetana Álvarez de Toledo en la votación de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, pidiendo un artículo 155 sostenido en el tiempo para asegurar la libertad en las escuelas, permitiendo al castellano ocupar el lugar que le corresponde como lengua común de todos los españoles. Así, en vez de enfrentar y erosionar relaciones entre compatriotas, conseguiríamos con ello mayor certidumbre en una región tan convulsa como Cataluña. Y permítame, con toda humildad, señorías, que les diga, España es nuestra patria, es nuestra nación y no una cuenta de resultados. Muchas gracias. Acabamos de escucharte. Javier, ¿cuáles van a ser tus prioridades en estas dos materias en las que también eres portavoz en las comisiones? Economía y Empleo, Hacienda y Agricultura. Bueno, yo creo que en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos lo tenemos claro. Por un lado, vamos a exigir al Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta que tiene, que baje muchísimo más los impuestos. Vamos a exigirle que tome decisiones de verdad para reducir la administración y, por supuesto, vamos a pedirle que los fondos europeos se destinen a las obras hidráulicas que Andalucía necesita. Tenemos un problema con la sequía, tenemos un problema de agua, pero es cierto que el agua en Andalucía no es que no exista, no haya, sino que está muy mal distribuida y hacen falta grandes obras hidráulicas que lleve el agua a todos los rincones de Andalucía. Entonces vamos a pedirle al señor Juanma Moreno que esos fondos europeos, gran parte de ellos, se destinen a todas esas obras hidráulicas que son muy costosas, que requieren mucho dinero, pero que tenemos una oportunidad única para aprovechar ese dinero, esos importes de capital que nos vienen de Europa para llevar a cabo esas infraestructuras que el mundo rural nos está pidiendo, porque cada vez que hablamos con ellos, si algo podemos constatar es que en Andalucía nuestros agricultores tienen sed. Y luego me preguntabas de agricultura. Bueno, yo creo que está muy relacionado. En primer lugar, intentar que se lleven a cabo esas obras hidráulicas para llevarles agua y que los cultivos, por tanto, puedan tener mayor producción, sean más competitivos y podamos darle oportunidad a todos esos jóvenes andaluces que se están yendo de sus pueblos porque no tienen oportunidades y estamos viendo eso a las ciudades o al extranjero. Y luego, muy importante, yo creo que nosotros como labor de oposición tenemos una labor vital para Andalucía, es concienciar. Me explico, creo que desde nuestro grupo parlamentario tenemos que concienciar a todos los andaluces y a todos los españoles que es importantísimo que, a pesar de las trabas que nos pone Europa para con nuestros agricultores ganaderos, para esos productos que se producen aquí en Andalucía, tenemos que intentar concienciarlos de que consuman productos españoles, porque de esa manera vamos a poder ayudar a todos esos agricultores y ganaderos que están en Andalucía pasándolo muy mal y que necesitan que decidamos, que prioricemos entre sus productos y los que entran de manera desleal de terceros países. Yo sé que estamos pidiendo a los andaluces un sobreesfuerzo, porque los productos extranjeros son más baratos que los nacionales. Pero yo creo que si nos concienciamos, a lo mejor muchas familias no podrán hacerlo todos los días, pero en determinadas cuestiones, en determinados momentos, en determinadas comidas con los amigos, en determinadas comidas familiares, decidan que esa comida, que esa cena, que esa reunión se va a hacer solo y exclusivamente con productos españoles. Y creo que esa labor es importantísima para que tomemos conciencia de la importancia de nuestro campo, que al final es la despensa de nuestra casa, y es una prueba, es una actividad, una decisión que puede dar muy buenos beneficios y que les puede aportar una gran ayuda a todas esas personas que nos necesitan. Yo ya he visto ese ejemplo, sé que funciona. Yo he tenido la suerte de estudiar en el extranjero y cuando ibas por las grandes superficies, ya no solo te hablo de los pequeños comercios, había estanterías en las que estaban los productos nacionales. Una estantería de leche al lado del resto de leche, una estantería de carne de ese país al lado del resto de carne, he visto una estantería de fruta de ese país al lado del resto de frutas que venían de
países extranjeros y por tanto yo creo que esa labor de concienciación, que es gratuita, que no cuesta dinero, solamente se trata de alzar la voz y de concienciar a los andaluces, creo que tenemos el deber para con el mundo rural de llevarla a cabo. Javier, vamos a estar muy pendientes de toda tu actividad a favor de los intereses reales de los andaluces. Por cierto, ¿echas de menos el banco, el trabajo en el banco? Bueno, la verdad es que no, porque he disfrutado mucho de mi actividad profesional, pero antes tenía 2 trabajos, que era el partido a nivel orgánico en Sevilla y el banco. Ahora ya por fin me puedo centrar solamente en la política, que además es lo que me apetecía en este momento de mi vida, y la verdad es que estoy encantado, estoy feliz y como un niño con zapatos nuevos. De Andalucía, de España y de política precisamente vamos a hablar aquí en este programa. Recuerden, los sábados en nuestro canal de YouTube del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía y todos los domingos a las 10 en punto de la noche en El Toro Televisión.